Gema, para empezar, fue una niña la cual yo esperaba hace 5 años antes de que naciera. Tenía el nombre. Algo dentro de mí me dijo que sí iba a ser mujer y todo lo que pedí se cumplió. Mira, pedí que Gema sea la niña más hermosa, más fuerte, que llegue llena de luz. O sea, nunca me imaginé una niña con síndrome de Down, pero quizá cuando ella llegó, dejé de lado el síndrome de Down para mí. O sea, no fue importante, sino lo que yo quería saber es si ella estaba sana. Cuando me lo trae cuando aparecen los 2 médicos, que eran conocidos míos, debo admitir que hasta uno de ellos lloró. Quizá porque como ellos no detectaron en el lapso de mi embarazo el tema del síndrome de Down, tomar el tema de responsabilidad de ellos, ¿no? De decir, no sabía nada, no lo pudimos detectar, y ahora ¿cómo le decimos, no? Yo nada más lo que quería era que me la trajeran, ¿no? Entonces, cuando me dan esta noticia, yo le digo a mi amiga, que era la que me atendió, ¿no? La ginecóloga, pero tráemela, ¿no? O sea, yo lo que quiero, está sano, o sea, ¿qué pasa? Le falta un brazo, le falta una pierna, no sé. ¿Cuál es la pena, no? Y ahí mi consejo para los médicos: por favor, nunca den una noticia de una llegada de un niño con alguna discapacidad con pena. ¿Cómo describirías de forma sencilla qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una condición genética, es una discapacidad básicamente intelectual. Cuando nace una persona con esta condición, lo que te va a llevar es un camino arduo, un camino de trabajo, de esfuerzo. ¿Cuál es la pena, no? Y ahora, ¿cómo le decimos? Cuando me lo trae cuando aparecen los 2 médicos, Cuando hablamos de síndrome de Down, no nos referimos simplemente a una condición genética, sino a una realidad que viven muchas personas y familias en todo el mundo. Más allá de la trisomía en el cromosoma 21, vamos a experimentar una serie de emociones que van a enriquecer nuestro entorno. En este episodio nos va a acompañar una muy querida amiga mía, que se llama Rocío Fiestas y que nos va a contar su historia. Mi nombre es Rebeca Morales y hoy estamos en La Gurú de Nada. Muchas gracias, Rocío, por venir. Estoy feliz y emocionada por poder tocar este tema. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Estoy feliz porque te quiero mucho, sabes que te quiero mucho, y cuando nos conversamos sobre esto de abrir este tema en forma ya, en mi caso público, porque no lo he hecho nunca, no dudé, ¿no? O sea, estaba ansiosa de que sea mi turno, ¿no? Entonces, bueno, acá estoy. Es cierto lo que dice Rocío, porque de las muchas conversaciones que hemos tenido, este tema ha sido siempre un tema importante en nuestra mesa de diálogo, siempre, de los sueños que queremos realizar y de las cosas que queremos hacer. Hablar de esta experiencia es importante y ella, además, viene trabajándolo de una forma increíble. Me siento orgullosa realmente de cómo ella viene formando a Gema, que es la niña, que es su hija y de la cual vamos a hablar hoy en representación de tantos y tantos niños con síndrome de Down. La primera pregunta que tengo para ti, Rocío, va a ser más o menos que comprendamos las personas que nos escuchan qué cosa es el síndrome de Down. Para los que no están familiarizados, evidentemente, ¿cómo describirías de forma sencilla qué es el síndrome de Down? Bueno, lo que tú googleas y lo primero que te sale que es una condición genética, ¿no? El síndrome de Down es una condición genética, es una discapacidad básicamente intelectual, ¿no? Que cuando nace una persona con esta condición, lo que te va a llevar es un camino arduo, un camino de trabajo, de esfuerzo, porque hay que seguir una serie de terapias, ¿no? Es un camino para mí fue muy bonito, es muy bonito, porque Gemma tiene actualmente 13 años. Es eso, o sea, es una condición más de las miles que hay, ¿no? O sea, simplemente que cuando no la tenemos en nuestra familia, entonces como que no la conocemos, ¿no? Exacto. Y cuando llega oye, ¿qué es, no? O sea, entiendo que las familias que no tienen un hijo con una condición así, quizá no sepan nada del síndrome de Down, pero si esta entrevista o este podcast llega a una mamá que ha dado a luz un niño con síndrome de Down, una niña, no se pierda todo esto, porque bueno, es un camino que yo humildemente les voy a contar de todo lo que he podido lograr con Gema y de lo que me siento orgullosa de ella, ¿no? Lo que acaba de decir Rocío es súper importante, porque es una condición de las tantas miles de condiciones que hay, pero que al no saber
y evidentemente es cierto también que no tenemos que saberlo todo, sí tenemos la obligación de poder enterarnos o poder buscar de qué se trata antes de poder dar alguna apreciación sobre algo que desconocemos. Siempre es vital informarnos de qué se trata algo antes de poder dar una opinión. Entonces, tocando básicamente ese punto que hoy es síndrome de Down, y sí es cierto también lo que dice Rocío, como una condición más, entiendo también que cuando algo es nuevo para nosotros, vamos a pasar por un montón de fases en donde hoy hablas y siempre ha sido un camino feliz para ti. Sin embargo, también como seres humanos, todo ha sido un tránsito en el que has ido experimentando poco a poco y viendo las maneras, yendo a tu camino, a tus tiempos, a tus formas, de la mano de tu familia y de tu hija. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo fue este primer momento en que te enteras que tu hija tenía síndrome de Down? ¿Y qué humanamente sentimientos tuviste en ese momento? Más allá de cómo te sientes ahora, cuéntame esa experiencia inicial. Sí, mi experiencia, yo realmente he visto muchas, conozco muchas mamás con niñas con síndrome de Down. Y bueno, hasta ahora no me he encontrado con aquella persona que tenga casi la misma historia que la mía. Humildemente les voy a contar una historia porque me gustaría que sepan que lo mío fue, Gema, para empezar, fue una niña la cual yo esperaba hace 5 años antes de que naciera. Tenía el nombre, quería que sea mujer, ¿no? Entonces la tercera fue la vencida. Tengo 3 hijos, el mayor tiene 26, el segundo tiene 20 y Gema tiene 13 años, ¿no? Entonces, bueno, por favor, el tercer hijo. La tercera va la vencida. Entonces yo, mujer, creo que hasta de las cosas que hice, una de las cosas me acuerdo que hice era consultar si es que había forma en la fecha del periodo, si yo podía. Creo que hasta eso, imagínate, hasta eso yo tenía que ser mujer. Algo dentro de mí me dijo que sí iba a ser mujer y todo lo que pedí se cumplió. Mira, pedí que Gema sea la niña más hermosa, más fuerte, que llegue llena de luz. Nunca me imaginé una niña con síndrome de Down, pero quizá cuando ella llegó, dejé de lado el síndrome de Down para mí. No fue importante, sino lo que yo quería saber es si ella estaba sana. Esta parte del nacimiento de Gema, que fue el 6 de enero del 2012, estuve un poco meditando esta parte si es que yo la podía, con todo respeto a todos los médicos, ¿no? He visto también algunos casos de algunas mamás que han tenido esta experiencia, esta parte que les voy a contar, que resulta que esa noticia te la dan los médicos con pena. ¿Con qué derecho me vas a decir la noticia a mí con pena si yo estoy feliz, no? Yo estaba feliz porque lo que quería, obviamente no conocía nada del síndrome de Down. ¿No? Yo sé que muchas mamás no conocen y tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Pero yo tenía dentro de mí esa certeza de que era una niña hermosa, sana, y para mí era la más linda. No era que separé el tema del síndrome de Down y me quedé solamente con aquella niña que llegó sana. Y lo que quería saber era que si estaba sana. Cuando me lo trae cuando aparecen los 2 médicos, que eran conocidos míos, debo admitir que hasta uno de ellos lloró, ¿no? Era tan triste la noticia, o quizá porque como ellos no detectaron en el lapso de mi embarazo el tema del síndrome de Down, quizá también un tema de responsabilidad de ellos, ¿no? De decir, no sabía nada, no lo pudimos detectar, y ahora ¿cómo le decimos, no? Quizá la mayoría de las mamás que me puedan escuchar, la primera reacción es, ¿qué hago, no? ¿Por qué a mí? He escuchado muchas de las preguntas que yo no me hice. Yo nada más lo que quería era que me la trajeran, ¿no? Entonces, cuando me dan esta noticia, yo le digo a mi amiga, que era la que me atendió, ¿no? La ginecóloga, pero tráemela, ¿no? Yo lo que quiero, ¿está sano? ¿Qué pasa? ¿Le falta un brazo? ¿Le falta una pierna? No sé. ¿Cuál es la pena, no? Y ahí mi consejo para los médicos, por favor, nunca den una noticia de una llegada de un niño con alguna discapacidad con pena. Porque si la historia empieza así, dime tú después qué va a pasar, ¿no? Entonces, desde ya estamos poniendo la primera barrera de decir, no, algo está fallado. Está fallado, ¿no? Esa niña viene fallada. ¿Cómo puede ser posible? No. Entonces, yo lo que quería era que me trajeran a Gema, me la trajeron. Yo lo primero que estaba preocupada es por darle sus cuidados, quería darle de lactar, quería estar con ella, cerca de ella, ¿no? La vi que estaba completa y dijo, ¿cuál es el problema, no? No vi el síndrome de Down en ese momento hasta 3 días después que salí. Cuando, vas al Google, ¿no? San Google le dicen, o el doctor Google.
y te sale una lista de cosas negativas sobre el síndrome de Down. Ahí me traumé. O sea, ahí fue el momento en el que yo entré en llanto, ¿no? Pero no era el llanto de pena por Gema, sino era el llanto de qué me esperaba. O sea, si Gema le van a operar el corazón, si Gema no va a hablar, no va a caminar, pero algo de mí decía, no, o sea, sabes que ponte a trabajar y listo, no pasa nada. Entonces, Gema inició un tema de terapias, un tema de estar ahí, hice un cuarto en su habitación especial para que ella pueda seguir la terapia, porque aquí hay un tema muy importante. ¿Apenas nacen tienen que entrar a algún tipo de terapia? Sí, primero los exámenes, o sea, lo que yo recomiendo es que cuando llega un niño con síndrome de Down a una familia, y de hecho los doctores te van a decir esto, descarte un tema de cardiopatía, ¿no? Porque ellos vienen, sí hay una cierta cantidad de porcentajes altos que vienen con un tema de cardiopatía, ¿no? Pero no es todos, ¿no? No es todos. Entonces, ya desde ahí ya tú te asustas, ¿no? Porque, obvio, con un bebito tan pequeñito, y que tú sepas que de repente lo van a tener que operar el corazón, o sea, entras en trance, ¿no? Claro. Y bueno, luego ya viene el tema de otorrino, tienes que hacer todos los exámenes porque obviamente por el tema de la trisonomía y el tema de la discapacidad intelectual que más adelante se ve, no de pequeñitos, hay un cuidado especial que tienes que tener, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí todos los pasos con calma, ¿no? Mi familia al inicio, voy a retroceder un poquito porque me adelanté. Mi familia al inicio estuvo preocupada por mí porque pensó que yo iba a salir de repente como una loca de la habitación gritando lo que le puede pasar a muchas personas, yo lo entiendo, ¿no? Pero no era mi caso. Entonces, cuando me vieron tranquila a mí, yo creo que les di la tranquilidad a ellos, ¿no? Mi esposo me dijo, tú estás tranquila, entonces yo también, ¿no? Y bueno, se calmó todo, porque bueno, cuando yo no estaba ahí afuera fue una cosa, pero ¿por qué no le dijeron? O sea, ¿cómo es posible? Ella se hizo los chequeos, todos los meses fue al doctor y se hizo sus análisis y sus ecografías, ¿por qué? O sea, ellos hacían miles de preguntas y yo solamente esperaba que Gema llegara para darle de lactar y darle sus cuidados. O nada hubiera cambiado, simplemente el hecho de que hubieras estado preparada, aunque no sé para qué, porque al final las madres sentimos distinto y es como sea que venga, ¿no es cierto? Y que esté con nosotras. No hubiera cambiado nada el hecho de que te lo hubiesen dicho antes. Quizá tal vez hubiera habido una angustia, porque si tal vez en el mes 6 de embarazo tú te ponías a entrar a Google y a ver todas las cosas de repente negativas que habían en Google, ese embarazo, esos meses quizá no hubieran sido tan tranquilos como si los llevaste hasta el momento en que Gema nace, ¿no es cierto? Y recibes esta noticia después. Es decir, digamos que hasta pudo haber sido positivo que no lo supieras, porque a veces las personas empezamos a llenarnos de información toda negativa, ¿no? Y entra la ansiedad que quizá además puede jugarte en contra, ¿no? Claro, el miedo a lo desconocido siempre, claro, uno espera un niño sano, fuerte, y obviamente que no venga con ningún tipo de discapacidad, con ningún tipo de malformación, ¿no? Pero todos estamos expuestos. Ahora sé que hay muchos exámenes que uno hace, ¿no? Incluso esta parte que yo estaba un poco para empaparme más, de repente poder ya transmitir, porque uno en el día a día puede conversarlo y se puede enriquecer con muchas cosas que va investigando. Pero algo que yo quería que supieran es que una persona con discapacidad, lo único que nos trae es aprendizaje. Y más adelante lo voy a conversar más contigo, porque cuando hemos conversado mucho nosotras, no te he contado en sí, si lo sabes de repente, todo lo que abarca, ¿no? O sea, es algo que a mí, al menos en mi experiencia, me ha traído, ¿no? Sé que hay muchos procesos diferentes en diferentes madres, ¿no? De repente a una mamá le costó un poco más, de repente no tiene el acompañamiento de la pareja, ¿no? Sé que esto también es algo crucial, o sea, por ejemplo, de repente el papá no quiere saber nada y el camino es sola tú y no es lo mismo que vayas acompañada, ¿no? En mi caso tengo ya más de 25 años casada con mi esposo y bueno, cuando esperamos a Gema, ya, manos a la obra, o sea, contigo, los dos juntos, y eso siento que es eso clave, porque amor, hay que hacer esto, ya, amor, hay que hacer lo otro, o sea, era claro, el apoyo de él. Puedes, ¿no?, compartir, equilibrar, exacto, digamos, ¿no? Exacto, imagínate aquella mamá que no puede compartir, sí, simplemente, ¿qué vas a darle a tu hijo? Y sobre lo que dices con respecto a que todas las historias son distintas, yo doy gracias a Dios que tú hayas tenido esa capacidad de discernir y ver lo realmente importante en el nacimiento de Gema, ¿no? Pero esto no hace que las otras experiencias de las otras madres
tenga que ser, digamos, juzgada, sino que las personas sentimos distinto. Y hay algunas que de repente al recibir esta noticia entran en llanto, en preocupación, en no saber, otras que no tienen el acompañamiento de la familia, del padre, de tu hija o hijo que están haciendo, y que, si bien es cierto, nosotras podemos sacar adelante, hay algo importante cuando hay un equilibrio en la pareja, incluso digamos, en una condición, no me gusta nunca decir la palabra normal, pero cuando llega un niño que no tiene una discapacidad, incluso ese equilibrio de la pareja es importante. Cuando el niño enferma y puedes darte el soporte y no sabes qué es lo que está sucediendo, tener ese brazo al lado cambia, hace mucha diferencia, ¿no? Muchísima. Es como cuando nace un hijo que no tiene ninguna discapacidad. Y bueno, o sea, simplemente el esposo de repente no quería a ese niño y se va, es lo mismo, o sea, el mismo proceso, pero obviamente cuando viene un niño con una discapacidad te requiere más de esfuerzo, te requiere más de dedicación, y si no tienes una pareja al lado, la chamba es doble, y de verdad que yo me quito el sombrero si aquellas mamás no han tenido ese apoyo de las parejas, sacar adelante todo el tema que yo lo conozco durante 13 años de darle, ¿no? De darle para que avance tu hijo, porque si tú no le das lo que él necesita, no te pones a trabajar y simplemente no aceptas, porque esa es una de las primeras pasos a aceptar, ¿no? Y sigues en la negación o sigues en el no, bueno, hay familias realmente que hasta niegan todo, ¿no? O sea, se avergüenzan. O sea, bueno, en mi caso, o sea, no puedo entenderlo porque obviamente mi camino es diferente, pero trato, y como me decías tú, ¿no? Somos personas, somos seres humanos, y a veces este miedo a lo desconocido, al no saber qué viene después, pues nos hace pensar en forma diferente, ¿no? Que no es la adecuada, por decirlo, ¿no? Entiendo. Y justamente en esa parte, cuéntanos un poquito antes de entrar en la parte de Gemma ya más grandecita. Me explicabas desde que nacen, digamos, lidias el tema de tener, o ella, porque a veces decimos, tenemos un hijo con síndrome de Down, perfecto, nosotros pasamos una parte, pero son ellas o ellos, los personajes en esta historia, los que van a tener que ir a terapias, los que van a tener que pasar en algunos casos operaciones. Esto es desde que nacen y por siempre, es decir, siempre tienen que tener chequeos. Cuéntame un poco cómo funciona esta parte. Uh-huh. Mira, dependiendo de la condición, lo que pasa es que el síndrome de Down viene asociado a veces a otras condiciones. Por ejemplo, vienen niños con síndrome de Down con autismo, o vienen niños con síndrome de Down con retardo, ¿no? Y hay niveles, ¿no? En el caso de Gemma es mosaico, que es el que es más leve, por decirlo, y que más o menos el proceso de ella, podríamos decir, es un poco más fácil para que ella pueda ser incluida en un colegio, para que ella pueda avanzar, ¿no? Pero hay otros niveles que son un poco más, de repente, sumado con un retardo, ¿no? Uh-huh. Y estos niños la mamá tiene más chamba todavía que hacer, ¿no? Hay que hacer un trabajo más arduo. Uh-huh. Pero eso no te quita el esfuerzo que hace la mamá que tiene un niño con síndrome de Down, que no tiene ningún otro tipo de discapacidad, solamente la intelectual, que el otro niño que tenga un poco más de repente con el tema del autismo, ¿no? Igual el esfuerzo es el mismo, pero el síndrome de Down es uno solo, ¿no? O sea, es una sola condición que básicamente es la discapacidad intelectual. Y todo depende de cómo avancen y el apoyo que uno les va a dar desde pequeñitos, ¿no? Desde chiquito. Gemma, ya te contaba que le hicimos el examen de cariotipo para saber qué tipo de síndrome, qué nivel tienen. El tema del oído, para ver, porque también tiene un canal estrecho en su oído y a veces no escuchan. Y el tema también de la vista, ¿no? Hay que hacer, o sea, esos chequeos se hacen, como me preguntabas tú, en un inicio como cualquier bebé. Tú a tu hijo, o sea, lo llevas a este tema que es todos los meses para ver cómo va evolucionando. Igual un niño con síndrome de Down, pero si tú en el camino vas encontrando algo de repente que te llame la atención, ¿no? Tú tienes que ponerle más de repente la atención, él va a tener que seguir, pues, camino diferente, de repente yendo más al cardiólogo, ¿no? Pero en el caso de Gemma, gracias a Dios, no necesitó, pero yo este mundo del síndrome de Down lo conozco ya un poco más, ¿no? Cuando ya voy conversando con mamás y sé pues que hay niños que tienen, hasta el momento todavía tienen problemas de visión, ¿no? Tienen que ser operados, ¿no? Uh-huh. Por un tema de estrabismo o por el tema de ceguera, ¿no? Es importante ponerle toda la atención a ellos para que esto no les el camino que ellos tengan que seguir no les corte, ¿no? Y ellos puedan avanzar. Tenemos que darle todas las herramientas a ellos para que puedan avanzar en realidad, ¿no?
La experiencia de ser madre con cada hijo definitivamente es diferente. Cada uno viene, además de con su propio sello, nosotras también los recibimos siendo distintas personas que la primera vez o la segunda. En tu caso, Gemma, tu tercera niña tan deseada, quiero que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia, cómo es tu perspectiva de ser madre hoy por hoy. Ya tienes dos hijos que se llevan el primero 6 años de cada uno y luego el segundo de Gemma son 7 años. Tu experiencia siendo madre de Gemma, ¿cómo cambia tu perspectiva de ser madre? Bueno, mis hijos me agradecen que haya cambiado porque no lo hice bien. O sea, yo no hice bien mi trabajo de madre, por decirle primero. Para ninguno lo hacemos Tuve bien. muchos errores, esa es la verdad. O sea, así es que me escuché. Yo, o sea, sinceramente tuve muchos errores, cometí muchos errores, de los cuales ya les he pedido disculpas a ellos, a los dos. Y me dice, mamá, ¿por qué no tenías tanta paciencia como lo tienes ahora con Gemma cuando yo ya empieza? Mamá, ¿y por qué? Entonces las preguntas, ¿no? O sea, y yo me doy cuenta que sí, pues Gemma me trajo toda esa parte ¿De sabiduría? de sabiduría, o sea, ¿sabes? Cálmate, ¿no? Paciencia, ten paciencia, sé más amorosa, ¿no? Sí, fue una mamá amorosa, pero un poco así, alocada, aturdida, y quizá por que mi mamá también siempre gritando y eso, ¿no? Era como que muy gritona, poca paciencia, ¿no? Y pelaba los dientes. Me dice mamá, o sea, me ven ahora como mamá de Gemma y, o sea, cómo me hubiera gustado ellos me dicen, cómo me hubiera gustado que seas también así, ¿no? Bueno, es que también es otra etapa de nuestra vida, Chido. O sea, es como... Yo a los 23. Yo a los 23, a los 22 para los 23. Es más, cumplí 22 y al día siguiente di a luz de Paula, creo, una cosa sin días. Pero el tema es que no sé si lo deberías, bueno, es obviamente tu proceso, pero más allá de un error, creo que es parte de la evolución de nosotros, ¿no? Como seres humanos, no creo que estemos cerrados en cada cosa que hemos hecho en la vida, sino que han sido procesos y con ellos hemos ido aprendiendo y creo que te aman profundamente a pesar de todas las locuras que hemos hecho. Creo que mis hijos también me tienen súper fichada con ese tema, ¿no? Que era una nazi, que era una loca, ¿no? Claro, me lo recuerdan hasta hoy, pero por otro lado, algunas veces también me han dicho, oye, qué bien que fuiste así, tan jodida en algunos casos, ¿no? Porque, pero claro, y ya luego nos toma, más allá de que Gemma sea Gemma, yo creo que también es otra etapa de nuestra vida en donde realmente estamos cansadas de molestar, creo yo, ¿no? Yo no quería molestar tanto. Es que ya practicamos con el primero no decimos que practicábamos con el segundo. Ya practicaste con tu esposo de entrada, ¿no? Luego con los hijos, con el primero. Y es como que con Gemma ya 38 años, ¿no? Tenía 38 años de edad y estaba como que más tranquila en esa etapa que uno entra ya más, ¿no? Ya como que más centrada. Y mi trabajo me hubiera gustado realmente tener toda la paciencia que tuve con Gemma, con mis hijos, pero sí, pues la verdad yo fui un poco más... no es que hice mal mi trabajo, sino que me hubiese gustado como madre hacerlo mejor. Y siento que todas las mamás a veces hacemos como que volvemos hacia atrás y decimos, claro, no fui la misma de 23 como yo, con todas las cosas que tenía ahí, ni de 33, o sea, ¿no? O sea, claro, y de 38 años ya era como que yo cerré mi ciclo con mis hijos, ¿no? Dije, la tercera, última Gemma ya, ¿no? Sin imaginarme todo lo que Gemma me iba a enseñar, ¿no? O sea, desde que tenía que ponerme, como les decía, manos a la obra con ella, hasta el día de hoy, siento que ya, o sea, aprendí demasiado, ¿no? O sea, demasiado, más de lo que esperaba. Justo a eso iba, ¿no? Esta siguiente pregunta que es la fortaleza y belleza de tu hija. ¿Puedes contarme? Bueno, debes de tener muchísimas, Chido, en todo este tiempo, pero algo que te venga a la cabeza, una anécdota que realmente refleje la fortaleza de Gemma, ¿no? Eso que dijiste apenas ingresábamos en este episodio, que era todo lo que ella te enseñó, ¿no es cierto? Más allá de que la hayas tenido en otra parte de tu vida, en otro momento de tu vida, ¿qué te enseña ella? Porque realmente son seres humanos que te enseñan, que realmente, como lo dije en la introducción, enriquecen nuestro entorno. ¿Qué puedes contarme de ella? Sí, estuve pensando, sí, claro, tengo millones de experiencias, ¿no? Pero una que quiero compartir porque siento que es una de las más hermosas experiencias, es que, y mira que cuando
tenía que pensar un poquito, bueno, si yo tengo que decir algo para que todo el mundo lo sepa, todo lo que Gema ha traído a nosotros como familia, decía, bueno, voy a contar esto que es sobre mis padres, ¿no? Porque todos tenemos padres y queremos tenerlos que vivan, o sea, ¿no? Que se vayan viejitos, ¿no? Mis papás se fueron, bueno, no tan jóvenes, pero no tenían ni 70 años, ¿no? Cuando mi mamá, mira, nace Gema en enero y en febrero mi mamá le diagnostican de cáncer. ¡Wow! Entonces yo todavía con Gema todavía sí la aceptaba y estaba, o sea, abierta a que ella siga aprendiendo y avanzando, pero, o sea, todo era, o sea, tampoco era que yo, ay, ya sé Gema con síndrome de Down, no, o sea, también yo con todo lo que no sabía, si iba a tener una operación en el corazón, cómo iba a avanzar, ¿no? Pero yo estaba tan segura de que ella iba a avanzar y que no se iba a quedar como la mayoría de niños o de personas que se veían, que decían de que no avanzaban y que no hablaban. Yo estaba segura de que ella sí lo iba a lograr. Siempre estaba con esa certeza con ese tema, ¿no? Pero nos sentó toda la familia, ¿no? O sea, aquí no tiene un padre o una madre que le diagnostican de cáncer, ¿no? Entonces, nos duró poco todo ese alboroto, porque Gema llegó y pues Gema pasó a un segundo plano y mi mamá fue la protagonista, por decir, en ese año y 3 meses, ¿no? Le diagnostican cáncer en etapa terminal, 6 meses de vida, lo que te dicen los médicos, que tampoco recomiendo que se los digan, porque nadie sabe cuánto tiempo vas a vivir. Solo la vida que te toca vivir y hasta donde te toque, pues, ¿no? Pero no él va a saber el médico ni nadie, por más que tengas lo que tengas, ¿no? Entonces mi mamá me pedía, hijita, ¿vas a traer a Gema? Hicieron una conexión con Gema. O sea, tengo unas imágenes de mi mamá con su cáncer avanzado, con esos dolores fuertes que te da ese tipo de enfermedad. Y Gema sentada, aplaudiendo, mi mamá enseñándole a aplaudir, enseñándole a hablar. O sea, me quedo, o sea, dije, no, o sea, Gema, y eso lo he hecho, o sea, ese trabajo de darme cuenta de eso, no ha sido ahí nada más que nació. Ha sido el pasar de los años, o sea, digo, y esta foto, y mi mamá, y con una dulzura mirando a la Gema, y pidiéndome, ¿por qué me pedía tanto que la lleve? Obviamente porque ella se sentía bien cuando llegaba Gema, ¿no? O sea, era una luz que ella le daba a mi mamá, una energía que le daba a mi mamá, y mi mamá se sentía bien, y cuando no iba, hijita, ¿vas a venir? Y pues yo, con todo el tema de que tenía que entrar a trabajar nuevamente, y los 2 chicos, todavía que estaban pequeños, sabes que tuve el apoyo de toda la familia, ¿no? De mis hijos, de mi esposo, ya sabes que anda. Y yo de amanecía, gematerapias y mi mamá, a la casa de mi mamá. Regresaba y veía y me iba, o sea, quería estar todo el tiempo con mi mamá, porque claro, en ese momento uno no quiere darse cuenta de que obviamente el cáncer podría llevársela. Yo me quería aferrar con el hecho de que podía desaparecer, ¿no? Se puede curar. Ella ya lo sabía, ella estaba consciente, porque ella ha sido enfermera, no ha ejercido, pero sabía de que ese tipo de cáncer quizás no la iba a llevar a ver crecer ya más a sus hijos. Y ¿Tu papá vivía? Y mi papá vivía, claro. Y se convirtió en la terapista de mi mamá, sin darme, o sea, después de años oye, Gema cada vez que yo llegaba, mi mamá se llenaba de alegría, de vida, porque ella era la niña que había llegado, que yo tanto esperaba, y que recuerdo cuando fui a agarrar el bus, y llegó mi mamá, yo le dije a mi mamá, la vamos a querer más que a nadie, esa niña, ¿no? Sí, hijita, sí. Y claro, para una mamá, ustedes saben que cuando el síndrome de Down se veía hace 30 años atrás, o sea, era escóndelo, o era estos niños van a morir antes de tiempo, y no avanzaban porque la ciencia ha avanzado y seguirá avanzando cada vez más. Entonces, fue la terapista de mi mamá hasta cuando cumplió 1 año Gema en enero. Se duplicó la vida. Sí, yo dejé de trabajar realmente y dije, bueno, gracias a Dios puedo dejar de trabajar y voy a dedicarme a mi mamá y a Gema. Era entre terapias y mi mamá era mi vida casi todo el primer año. Y cuando llegó el año de Gema y yo no quería celebrarlo, obviamente, no había que celebrar, ¿no? Porque claro, con todo lo que estábamos pasando en familia, y mi mamá, tienes que celebrarle el año. Y me dijo, quiero de Blancanieves, porque ella es tan linda, blanquita, que no sé qué. Le hicimos de Blancanieves el cumpleaños. Y ahí tengo imágenes de mi mamá, que, o sea, todavía ya dolorida, ella brincaba y saltaba en el show con Gema. O sea, definitivamente Gema llegó a iluminar sus últimos días de ella, y no hay mejor fortaleza para mí decir, o sea, 1000 veces, 1000 gemas, miles de gemas que vengan si es que van a hacer ese trabajo, ¿no? Para mí fue algo hermoso. Después no terminó ahí, porque mi mamá se va y mi papá queda penado, pues no sé, 40 años creo que juntos, ¿no? Queda penado
él también tenía un tema de una diabetes, ¿no? Y sumado con la enfermedad y sumado con la pena del amor de su vida, que ya no estaba, se fue consumiendo, ¿no? Y hoy yo no me di cuenta en qué momento también Gema pasó a ser la terapista de mi papá. Hijita, y preocupada, y ¿sabes qué? Me llevé a su cuna, a la casa de mi papá, para acompañarlo mejor a un año nuevo, y nos volvimos, o sea, comían juntos, se sentaban unas miradas, o sea, sin imaginar que mi papá, 10 meses después de mi mamá, se iba a ir. No te puedo creer, Dios. Y yo, no sé en qué momento me quedé sin mi mamá y mi papá, ¿no? Y la fortaleza que yo tuve era que, como estaba, ¿sabes qué? En la etapa de duelo, me di cuenta que fue tan rápido que yo salí porque, claro, tenía que seguir trabajando con Gema, ¿no? A mis hermanos quizás les costó un poco más, pero nos quedamos sin mamá y sin papá, ¿no? Y luego con todo ese trabajo con Gema por delante, ¿no? Y que, bueno, definitivamente está iluminado por ellos dos, que son las personas espirituales que se volvieron en la vida mía y la de Gema, es decir, dale, 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 y así estamos dándole con Gema. Ya han pasado 13 años. 13 años. 13 años. Increíble y qué duro realmente para ti el hecho de transitar tan rápidamente todas estas experiencias de perder a tus padres en menos de un año el uno del otro. ¿Puedes creer? Y para eso llega Gema a tu vida también. O sea, a veces no nos damos cuenta. O sea, a veces encontramos las respuestas después. Es que no puedes preguntarte, eso es lo que yo digo, o sea, no te cuestiones tanto en el momento cuando hay, déjame, porque el tiempo sabe en darte la respuesta, no te tomes tanto tiempo en preguntar. Sobrepensamos mucho, ¿no? Porque el tiempo te va a dar. Todo viene en su momento, todo tiene su lugar. Chío, en la parte de educación, ¿cómo has adaptado el entorno de Gema para potenciar estas habilidades? No sé, cuéntanos un poco cómo funciona el tema de la escuela, sus horarios, qué es lo que ella hace, si tú o la familia tiene que ayudarla adicional luego de la escuela. Cuéntame un poco cómo funciona esto. Uh-huh. Mira, lo importante en el transitar de la educación de un niño con síndrome de Down es primero identificar qué tipo de potencial tiene el niño, ¿no? Yo siento que, hablando de mi experiencia con Gema, ha sido un poco más fácil, un poco haciendo una comparación que no debería, pero con otros niños que yo conozco, ¿no? Que a veces se les dificulta el hecho de estar en una aula, aunque Gema, me acuerdo que en primer grado y en segundo grado se escapaba del aula, y es algo muy común porque los niños con síndrome de Down a veces tienen un poco de hiperactividad, ¿no? Entonces, sumado a eso, si va a un colegio en donde el colegio no tiene las herramientas para poder poner como que en autos a todos los niños del salón qué es el síndrome de Down, qué es el tema de la inclusión, se les va a complicar más a todas las familias. Falta mucho, ¿no? Falta muchísimo. Falta muchísimo porque en el caso de Gema, que fue a estimulación desde los 3 meses, cuando ella cumplió 2 añitos, me dijo la profesora, yo creo que Gema ya está para que la pongas en un nido, ¿no? Y yo dije, pero 2 años... voy a esperar un año más. Entonces siguió yendo sus terapias de físicas, ¿no? Y de rehabilitación. Y ella no demoró mucho en caminar en realidad, ¿no? Hay algunos niños, Gema tenía amiguitos, que, por ejemplo, si los padres no pusieron un poco de atención en eso, pues de repente se les dobló la cadera, ¿no? Entonces caminaron de una forma no adecuada y puede ser que tengan alguna malformación por esa ayuda que no llegó a tiempo. Por eso es importante que los padres, como digo, nos pongamos manos a la obra para trabajar con nuestro hijo de acuerdo al potencial que veamos en nuestros hijos, ¿no? De repente, si viene el niño con síndrome de Down, con un tema de retardo, de repente otro tipo de atención, darle más atención al tema neurológico, de repente. Pero en mi caso con Gema, gracias a Dios, como ella sí fue estimulada desde pequeñita, es lo que recomiendo a los papitos que me estén viendo ahorita, que tengan un pequeñito, recién nacido, chiquito, confíen mucho en el trabajo que van a hacer ustedes, porque yo siento que si todos trabajan como equipo, en familia, los van a sacar adelante, van a ir al colegio como Gema, que ha ido a la primaria, ahora va a primero y secundaria, y la niña o el niño se va a desarrollar de una forma natural como los demás niños, no van a tener que decir, él no puede, ¿no? O sea, Gema, gracias a Dios, como te digo, por lo que nos hemos involucrado todos como familia en el tema de aquel avance, fue a la terapia de rehabilitación hasta los 3 años y luego fue al jardín, ¿no? Un jardín inclusivo, ¿no? Era la única niña, luego llegó otro niño más con el que he estudiado hasta todo el 3, 4 y 5 años. La parte un poco
triste para mí, por decir, cuando ya empezó el tema del colegio, era que a veces los colegios te dicen, no estamos preparados nosotros, acá no hay profesores especializados, ¿no? Yo tuve esa experiencia, gracias a Dios yo me agencié de la norma y la ley que hay para que nosotros como padres tengamos esa capacidad de decir, acá está la ley y nosotros que tenemos hijos que tienen que ser incluidos, podemos escoger el colegio que queramos y ustedes no nos pueden decir que no, ¿no? Pero muy aparte de eso, yo mejor me fui por la opción en donde había más apertura, ¿no? Y preferí los colegios que me dijeron que no están preparados, ¿no? Dejarlos de lado. Entonces, cuando encontré un colegio donde Gemma va, como les digo, le costó un poco el tema de estar en el aula, de ser como que por decirte cerrada la puerta y a muchos se salía. Yo después ahora pensando un poco por qué los niños, porque la mayoría de niños tienden a eso, cuando están pequeñitos, se escapan. O sea, Gemma se escapó un día, resultó en un ascensor en un edificio y se bajó del 12º piso hasta el primer y casi me muero. Pero yo creo que es porque como justamente eso, ¿no? O sea, las miradas, ¿no? Ojo con las miradas. Gemma cuando a ella no le gusta que la miren, ella se da cuenta si alguien la está mirando, ¿no? Y ella se agacha y yo me doy cuenta que ella está mirándola, ¿no? O sea, ¿por qué? Como hablamos nosotros de la vez pasada que tomamos un café, ¿por qué la sociedad no normaliza el hecho de que una mamá tenga un niño con síndrome de Down o un niño con discapacidad, llamémosle autismo, llamémoslo parálisis cerebral, lo que sea? ¿Por qué nos llama la atención? Porque no tocamos esos temas en familia. O sea, esos temas son importantes tocarlos en familia, decir, mira, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, nosotros cuando éramos más pequeñas, los papás casi no tenían esa, por decir, esa forma de comunicarse con nosotros, ¿no? Pero ahora nosotros como padres sí tratamos de darle información a nuestros hijos. Y qué bonito sería que en las familias que no tienen un hijo con discapacidad se toquen esos temas, porque en algún momento nos va a tocar, mira, la discapacidad llega a tu vida con un niño con alguna discapacidad, como en el caso mío, Gemma, o llega cuando ya es adulta y de repente ya no puede caminar, tu abuelito, tu abuelita no puede caminar, o tu mamá de 60 años está con Alzheimer, o sea, te va a llegar la discapacidad en algún momento. Y tú tienes que saber cómo lidiar con eso, y esos temas tienes que hablarlos, porque ahora, más común que antes, se ven niños incluidos en las aulas, en todos los colegios se ve, pero la apertura a veces es para las madres, y los miedos sobre todo, de que los juzguen, que los miren, que los traten mal, es muy, pero muy fuerte en las mamás. Conozco muchas mamás que los han retirado sus hijos hasta 4º grado, 5º grado, 6º grado, o ya no han ido a la secundaria, por el temor de que sus hijos se expongan a que sean justamente eso, juzgados, maltratados, ¿no? O bulleados, ¿no? Hay muchos casos que conozco muy tristes, pero en el caso de Gemma, y en el caso yo les recomiendo a los papás que tienen hijos con síndrome de Down, conversen mucho con ellos, traten de que ellos siempre puedan, si no pueden hablar claramente, puedan expresarse si alguien les está molestando, para que unidos hagan un equipo, ¿no? Yo hice un equipo con el colegio de Gemma, con cada docente donde ella ha pasado de 1º a 6º grado, he tenido siempre que estar involucrada. Si nosotros como padres no nos involucramos y decimos ya con la terapia que hace de terapia de lenguaje es suficiente, no. O sea, el trabajo sigue en casa. ¿Cómo? O sea, ayudándola a que ella también comparta con nosotros, si no lo entendemos mucho, por lo menos hacer creer que ella que nos está explicando y tratando de entenderle para que se siente escuchada, porque si nosotros como familia no la escuchamos o pensamos de que, sabes que no hablas claro, no te entiendo y next. No, incluirla y hacerla, porque eso, si nosotros hablamos de inclusión y no lo hacemos en la familia, ¿qué vamos a esperar de afuera de la sociedad? Definitivamente, mira, te escucho y 1000 cosas se me vienen para decir y voy a comenzar de atrás para adelante, y es, por ejemplo, en el tema de nosotros los padres jugamos un papel fundamental en nuestros hijos. Son nuestros, no son del gobierno, no son de tus vecinos, no son de tus padres, son tuyos. Y en la medida en que nosotros podamos trabajar codo a codo con ellos, más allá de si presentan una discapacidad, porque los hijos pasan también una serie de problemas propios de su edad, pero yendo a una discapacidad, en mi caso, uno de mis hijos, por ejemplo, no podía cuando era niño pronunciar la R, no podía, era terrible, realmente no podía pronunciar la R. Y cuando fui a un médico que me recomendaron, le hizo unos chequeos y me dijo, no va a poder pronunciar bien la R, se va a quedar así. Y yo dije, no hay forma, esto no se va a quedar así.
Y me pasé no sé cuántos días ya, no puedo precisar cuántos días, pero yo fui la que me enseñó, no, pronuncia, y fuimos haciendo la terapia mamá-hijo, mamá-hijo. Pronuncia perfecto, o sea, creo que en menos de 2 o 3 meses él tenía corregida esa parte. ¿Me entiendes? Era simplemente por el empeño y claro, nosotras somos las madres, luego tú dices algo que es totalmente cierto. Cuando alguien ataca o lastima a nuestros hijos, no solamente nos da rabia, sino nos duele profundamente, ¿no? Y por más que sepamos salir adelante, nuestro corazón por dentro está roto porque nos están lastimando a lo que más nos duele. Nosotras podemos corregirlo, llamarles la atención, pero cuando otro los vulnera de esa manera y les dice algo hiriente, más allá de una condición, ¿no? Realmente hay un dolor con el que las madres a veces no sabemos lidiar, ¿no? Es importante, como tú dices, que nosotros, los padres, no hablemos de la palabra inclusión como una palabra de moda, simplemente hay que ser más inclusivos y luego realmente eso no lo aplicamos. Ser inclusivo es entender que en todo este planeta hay personas viviendo diferentes cosas en su vida, diferentes sensaciones, diferentes sentimientos, diferentes, no sé, enfermedades, cosas que no podemos conocer o cosas que por nuestra educación nos parece... nos parecen inaceptables, pero es que tenemos que entender que somos una cantidad increíble de seres humanos y que no necesariamente lo que nos enseñaron a nosotros aplica para otra gente. Y ser inclusivo es entender que a pesar que con muchas cosas no estemos totalmente de acuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo, ojo, con todo, sí tenemos que aprender a aceptar que alguna gente piensa diferente, vive diferente, tiene condiciones de vida y de familia totalmente diferentes. Es importante que como padres no solamente trabajemos en usar las palabras porque están de moda, sino en asegurarnos de que nuestros hijos las apliquen a los lugares que van. Es importante y sí siento que hay un trabajo bien hecho en los chicos de ahora. Realmente a mí, mis hijos me enseñan cada día porque los chicos de ahora, muchos de ellos, no todos la verdad, porque también hay mucha maldad, nos enseñan a respetar. Nosotros hemos crecido de alguna manera o con prejuicios, ¿no es cierto?, propios de la enseñanza de nuestros padres, que los hemos trabajado porque nuestros hijos nos han enseñado a madurar ese pensamiento y a entender que el mundo ha cambiado y que muchas veces ha cambiado para bien, pero además nos han enseñado a entender que hay diferentes escenarios de vida y que como tal, por más que no estemos de acuerdo, son otros escenarios de vida y tenemos que respetar mínimamente eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién sino los padres para estar mano a mano con sus hijos y sacarlos adelante? O sea, somos nosotros los que no podemos rendirnos en ningún aspecto con nuestros hijos, ¿no? Muchas veces somos muy cómodos los padres de decir lo que tú dijiste, o sea, el siguiente, que pase el siguiente o no, esto acá no lo quiero ver, me hago ciega porque va a estar difícil o va a estar complicado. No quiero ni imaginarme las horas que tú has vivido desde que nació Gemma, con todas las cosas que has tenido que estar detrás de ella, porque en lo que yo te cuento, por ejemplo, con Andrés, era como no voy a decir trabajo adicional, pero eran horas adicionales de enseñarle, ¿no es cierto? Entonces, adaptar a que mi hijo pudiera arreglar eso. Entonces, sí hay una diferencia entre una enseñanza de una madre que no tiene un hijo con una condición especial a una madre que sí lo tiene, porque hay que estar con mucha más apertura, con mucho más tiempo, con mucha más paciencia y con mucho más todo, ¿no es cierto? Entonces entendamos, porque si bien es cierto, hay mucha gente que ya sabe y se informa más de eso, lamentablemente las instituciones no están preparadas. Y es triste porque no están preparados. Quiero pensar y creo que no me equivoco en esta afirmación en que no están preparadas simplemente porque no quieren, porque no les da la gana de prepararse, porque no hay mucha ciencia en que tu corazón y tu cabeza piensen y digan, ok, hay seres humanos con una condición que tienen todo el derecho de estudiar, de socializar, de crecer, de reírse, de aprender. Conozco de cerca a una persona, y te lo cuento porque fue a matricular a su hija a la natación,
Y lamentablemente acá no es que haya muchas escuelas de natación. Entonces, en verano, ¿no? Porque en verano, tú sabes, quieres que los niños hagan algo diferente. Ella no tiene síndrome de Down, pero tiene autismo. Y cuando llegó le dijeron, no se puede matricular porque en verano no estamos preparados para recibir niños así, que eso, que lo otro. Entonces, realmente se dio media vuelta con el corazón en la mano. Es como que, ¿sabes qué? Debe ser terrible realmente. Es como un rechazo. ¿Por qué? O sea, ¿a qué estás rechazando? Es un ser humano frente a ti, al que le estás poniendo una traba. ¿Me entiendes? Yo pienso que es, como dices tú, amiga, del tema de no estar preparados, ¿no? O sea, si en una piscina no hay un profesor que tenga estudios o por lo menos sepa algo sobre el tema de inclusión, no lo vamos a recibir. Y esa mamá y ese niño, o sea, ¿cómo que es como que te cierran la puerta en la cara, no? O sea, ¿cómo tú reaccionas cuando te pasa eso a ti? ¿Y cómo te imaginas que se siente el niño? Hay niños que de repente no son conscientes, ¿no? Porque tú le puedes decir, por ejemplo, un niño con síndrome de Down a veces no tiene la conciencia de repente suficiente como para entenderlo, de que lo están rechazando o de que simplemente no lo dejan entrar en ese colegio, pero tú como papá sí lo sabes, ¿no? Entonces, a mí cuando me pasó eso, o sea, yo me fui al que tuvo apertura, porque no había forma de pelea, eso no, o sea, simplemente, ya, de este colegio, ¿no? Bueno, sus motivos tendrán, ¿no? Lo respeto. Sin embargo, quiero ahora tocar un tema que realmente me llena de alegría el corazón, que es la parte de esa pregunta, que es la que más estaba esperando hacerle a Chio. Era que todo ese impulso de la familia, qué importante, qué vital es el papel familiar que juega para nuestros hijos, ¿no? Que juega a favor de nuestros hijos. Como sea que esté constituida la familia de cada uno de nosotros, no siempre es papá, mamá. Sin embargo, están nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres y quien sea que constituya, o a veces nosotras mismas solas. Jugamos un papel totalmente imprescindible y fundamental. Y Gema ha tenido la bendición, no solamente Rocío, su esposo y sus hijos, la bendición de recibir a Gema, sino Gema, la bendición de nacer en una familia tan hermosa, porque realmente es una hermosa familia. Y Gema, además, es sorprendente. Rocío nos va a contar qué es lo que Gema hizo y qué es lo que Gema hace, cómo Gema puede enseñarnos cosas que muchos niños de la edad de Gema no están haciendo. Ojo, siempre digo, no juzgamos a nadie, es cierto, pero sí podemos tomar ese ejemplo de la vida de otros para que de alguna manera sea algo motivacional, que nos impulse a hacer un legado, que es lo que es la palabra que siempre uso, porque hemos venido acá a dejar legados, cualquiera, pequeñito, grande, mediano, dejar un legado de vida. Pues Gema está dejando un legado impresionante y es Dulces Gema. Oh, Dulces Gema. Dulces Gema. Cuéntanos de Mira que estábamos hablando y no tenía en el radar esa parte que obviamente íbamos a tocar y que tú le has tomado como algo tan importante. Porque a veces no me doy cuenta de verdad de esta etapa tan bonita que yo me siento muy orgullosa de ella, ¿no? Total, yo me siento muy orgullosa. O sea, esta parte... De lo que no me siento muy orgullosa es que hoy día te pedí que me trajeras 3 cajas de alfajores y no me las voy a mandar por delivery, amiga. Lo voy a mandar por delivery. Se quedaron en la mesa. ¿Cómo nace Dulces Gema? Mira, justo hablando del tema, ahorita que estábamos conversando sobre el tema de la inclusión, yo sentía que Gema durante los 4 primeros años del primaria había ido a colegios regular, y ella no conocía a ningún niño con síndrome de Down. Entonces yo siempre le hablé a ella, algo que también les recomiendo desde mi humilde experiencia, es que les digan a sus hijos que tienen síndrome de Down. He conversado con varias mamás, algunas no están de acuerdo, otras, claro, de repente por el tema del nivel de conciencia de cada niño, porque yo a Gema le dije que tenía síndrome de Down desde que nació. Desde que nació normalicé eso del síndrome de Down. Nunca me avergoncé por ir con ella de la mano y si hizo por ahí un berrinche que hizo pocos, levantarla y simplemente es que la verdad que a mí nunca me importó lo que diga la gente, entonces creo que eso me ha ayudado, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando encontraba a Gema de 3 añitos o 4, un niño por ahí que la quedaba mirando, ella creo que era la energía que yo le daba a ella, la fortaleza y la seguridad quizá, ¿no? Entonces ella como si nada.
Pero un día un niño, volviendo un poquito, o sea, para hilarlo con el tema de dulces gemas, me dice, señora, ¿por qué su hijita tiene sus ojos así? Y yo le digo, pero es tan linda, ¿no la ves? Es hermosa, porque siempre le he visto a Gema una hermosa, ¿no? Pero yo así toda feliz y contenta y con la sonrisa, y el niño solamente la niña me dijo, ay, sí, es linda, me gustan sus lacitos. ¿Puedo jugar con ella? Claro, juega, Gema, ¿quieres jugar con ella? Y se fueron a jugar, ¿no? Y cosas así que me han ido pasando, ¿no? Es que lo que me pasa a mí, que yo también he bajado mis revoluciones, no sé si te das cuenta, yo antes hablaba como que muy rápido. Ojalá lo hubieras descubierto en el colegio. No, en el colegio no lo descubrí, por eso era una... Ahí lo tenías en revolución. Con mis hermanos habla como una carreta, ¿no? Pero era algo que no sabía y con Gema pues lo averigüé, ¿no? Entonces dije, ya, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir más pausada, tomar aire, no emocionarme mucho porque soy una mujer que se emociona mucho con las cosas que a veces habla porque las vivo, ¿no? Entonces hay que tomarlo con calma. Por ejemplo, ahorita ya me emocioné cuando dijiste dulces Gema, ya quería entonces Rocío, tranquila, despacio, para que todos te puedan entender y no después no digan qué dijo, porque esa es la que... ¿Qué dijiste? Ya cada vez menos me van diciendo qué dijiste, ¿no? Porque ya más o menos sé cómo tratarlo. Pero mira, a mis ya casi 50 años no se me da cuenta que era la tranquilidad bendita que tenía y que tengo que ir con calma, pues, ¿no? Entonces Gema me trajo esa tranquilidad, me sanó también ese tema, ¿no? Entonces le agradezco también mucho a ella, entre otras cosas. Y entonces entró una niña con síndrome de Down a ese lugar. Y Gema, mamá, esa niña con síndrome de Down, pero con una extrañada ella porque se veía en esa niña. Y las personas que estábamos ahí, mis amigas, oye, ella sabe que tiene síndrome de Down. Yo todo el tiempo le dije, pero acabo de darme cuenta que lo sabe. Y de ahí se me abrió una ventana y dije, Rocío, pero ella pareciera que se sentía cómoda con la niña porque queríamos jugar con ella y la buscaba como para jugar en esos juegos, ¿no? Y dije, pero Gema no tiene ninguna actividad con niñas con síndrome de Down. O sea, que Rocío, ¿qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo? Ella tiene que hacer actividades con niñas con síndrome de Down. Ahí es donde vienen dulces gemas. Entonces yo empecé a buscar y a pedir. Y bueno, y todo lo que pido a veces, no es que me lo concedan, pero por ahí aparecen las señales y yo voy dándome cuenta un poquito por dónde tengo que ir, ¿no? Y apareció este lugar que se llama Fondam. Fondam es un proyecto un poco para que sepan de qué se trata, porque no solo es dulces gemas, sino es Fondam. Fondam es un proyecto de dos personas que tienen experiencia en pastelería y postularon a un concurso de la UNESCO y ellos ganaron a nivel Latinoamérica 20 países y ellas fueron uno de los ganadores. Entonces el premio era hacer este proyecto realidad que hablaba sobre el tema de cómo hacer pastelería con niños con síndrome de Down. El proyecto era así, era para niños con síndrome. Porque tiene que ver con fondant, como de chocolate. Así, profesores de Gema, unos capos en la pastelería, hacen unos postres increíbles. Y bueno, con el amor que tenían ellos por la pastelería, pues nació esta inquietud de querer también ayudar y se enfocaron en los niños con síndrome de Down. Entonces, bueno, ellos por Almagro, en un local donde daban clases y yo por mi casa y no sé cómo conectamos a través de una mamita que me dio el dato, ¿no? Rocío, porque yo siempre andaba, pero no saben, le llamaba a mis amigas, no saben ni dónde daban clases, porque ¿qué pasa? Gema cuando iba al ballet avanzaba con las niñas, cuando las niñas avanzaban más, porque obviamente tenían más coordinación, Gema ya no avanzaba, ya no quiero ir. Iba a la marinera y empezaba ya todas las niñas así parejitas y las niñas avanzaban más, obviamente porque le faltaba coordinación, y Gema, como siempre bien consciente ella, ya no quiero ir. Y me pasaba todo el tiempo, yo decía, no, o sea, ella tiene que estar con sus amigos, porque me di cuenta que al estar con los niños con síndrome de Down, se dan cuenta que tiene el mismo límite de capacidad, entonces ella incluso se siente que hace mejor las cosas, ¿no? Cuando eran clases de baile, cuando eran cosas de repostería, ¿no? Pero cuando llegó esto de Fondam, yo no lo pensé 2 veces y me acerqué, ¿no? Y dije, bueno, ojalá pueda, ¿no? Ella entrar al taller, porque yo decía, ¿cómo podríamos hacer con ella un pastel? O sea, cuando yo entraba a la cocina para hacer un queque, o sea, era un desastre, pues, ¿no? Yo terminaba gritando, ya, eso sí hace todo. Y ya me ponía a prueba como toda la vida, ¿no? Que me pone a prueba. Y apareció esto, que esta pareja trabaja este proyecto con pictogramas. Se enamoró ella llegó desde el primer día que fue su clase hasta ahora. Ella llega de su clase de baile que va en las mañanas, por ejemplo, ahorita en verano, es a las 12, su clase de baile termina. Y su clase de Fondam es a las 5 todavía. Pero ella llega, se cambió, ya está con la maleta lista, la mochila, pone todas sus cosas en orden. Ya mamá, vamos a la clase de Fondam.
Todavía Gema, ¿qué hora es? Todavía son la 1, falta almorzar, o sea, ama sus clases de taller de fondant, que hasta ahora está, que lleva un año. Entonces, en este proyecto que ellos con tanto amor han creado, era impulsar a los niños con síndrome de Down que hagan un emprendimiento. Pero yo, cuando hablaban eso, yo decía, o sea, no hay forma, yo no tengo, primero que no tengo ni tiempo ni intención, ¿no?, de hacer un emprendimiento con ella, porque ni siquiera un queque puedo hacer. Con ella. Es que el escenario no te imaginas, amiga. Tenías el cielo en tu cocina. Sí, nubes, empezó todo. Gema, y yo de o sea, no hay forma, acá no. Ya, Gema, yo lo voy a terminar de hacer. No, que yo voy a, ¿sabes qué? Lo que salga, lo voy a dejar. Obviamente no salieron nunca los alfajores ahí porque no se puede hacer la masa, porque no había forma, porque había botado un montón de ingredientes y todo. Profesor, no, o sea, a la junta, yo lo he hecho, luego porque no, y ellos ya sabían, o sea, me gusta a ellos porque ellos se informaron mucho del tema de la inclusión, el tema de hacerlos participar con el tema de pictogramas, del proceso, o sea, ellos ya sabían que iba a tener no solamente necesitar un mes, sino buen tiempo para que ellos vayan como que leccionando todo el tema de los procesos para hacer los postres que hacían, ¿no? Yo dije, no, esta es, ¿sabes qué? Yo dije, mira, esta es la última vez que yo hago. Le dije, mira, aquí vas al taller, te vas, te distraes, pero yo no vuelvo a hacer. Te juro que en la noche, cuando estaba durmiendo, soñé con mi mamá. No, mi mamá que me hacía así de la espalda, anda yo. ¿Y por qué soñé eso? Porque mi suegro, el papá de mi esposo, ya los había probado y estaban riquísimos. Dice, ¿cuándo vas a hacer, Rocío? Yo, ¿vas a saliva? Y había pasado lo de la harina que había tirado. Yo le digo, ¡ay, Dios mío! En algún momento que haya le aviso, ¿no? Le aviso, don Jaime, para que usted los coma. Y me vine diciendo yo, ¿no? Y me dio pena porque el abuelito, con el proyecto. O sea, el abuelito pues de 90 años, ¿no? Que te pida yo, ay, pero mejor sí lo voy a hacer, ¿no? Pero no, mejor le compro, pues, ¿no? Y le llevo los alfajores, yo no voy a ponerme otra vez a hacer. Y soñé al día siguiente que mi mamá me decía, anda. Y yo, anda. Y entre mí, anda, ¿qué mamá hacer? O sea, entre mí, anda, ¿qué hacerlos? Claro, tú me estás diciendo, anda, nada más tú te encargas. Y yo, ¿qué? ¿No? O sea, me van a poner a prueba todos los días con los pasteles. No hay forma. Así nació Dulces Gemas. Dije, no, ya, si vamos a hacer gema, vamos a hacer... A ver, tú te llamas gema, ¿no? Es una piedra preciosa, vamos a hacer en forma de diamante. Y yo soy una cosa que, o sea, no emprendí hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, empecé a hacer carteras, me acuerdo, y me voy con todo. Quiero todo, ¿no? Hacerlo, que terminarlo, porque eso es lo que he cambiado un poco en mi vida, hacer algo y terminar. Entonces, ¿no? Hice carteritas, hice mi proyecto de carteras, que por ahí vendí unas carteritas porque amaba en la pandemia hacer este tema del tejido. Y bueno, lo dejé ahí, pero lo de Dulces Gemas dije, ¿y por qué no hacer, o sea, por qué no contar toda la historia de Gema y ayudar a otras personas? Yo siempre con el tema de poder ayudar, ¿no? Y por ahí asesorándome mi hijo, ¿no? El mayor, mi otro hijo, mi esposo, mi familia. Pero claro, pueden hacer una página y puedes ahí. Y empezamos con Dulces Gemas, que es un alfajor en forma de diamante, ¿no? Y dije, el empaque tiene que ser algo diferente. ¿Cuánto tiempo tiene Dulces Gemas ya siendo Dulces Gemas? Tenemos desde que estamos ahorita, enero. El año pasado habrá sido octubre, agosto. O sea, ya casi por el año. Agosto, claro. Lo que pasa es que Dulces Gema es una marca, realmente es una marca. He probado y he exterminado los alfajores en cuestión de segundos porque son sinceramente deliciosos. Tienen su caja, la caja es en forma de diamante, los alfajores son en forma de diamante. Yo te mando una foto luego para que los pongas y lo vean. Sí, no, es que son realmente deliciosos y además es sorprendente ver el proceso de cómo trabaja. Hoy por hoy Gema tiene sus redes sociales. Dulces Gemas, que son _Perú. Dulces Gema _Perú, ella está en Instagram y Facebook, ¿verdad? Pero es que ves cómo Gema hace el proceso de la preparación, cómo se ha vuelto una mini experta porque la veo todo ordenado, todo ya bien, o sea, todo esto que nos cuentas de que te hacía la harina por toda la cocina, eso ya no es así, o sea, Gema realmente es una niñita preciosa haciendo un proyecto y además le va muy bien. Me encanta porque es algo que podría estar haciendo alguno de nuestros hijos, pero claro, siempre de la mano tuya, que además tú al principio no creías mucho en este proyecto. Realmente me encanta ver cómo las dos aprenden en el proceso. Ella a hacer alfajores y tú a creer en que las cosas se pueden hacer. Tú además has sido
toda la vida una mujer emprendedora, o sea, pero ella sigue enseñándote cosas y esa es la parte linda realmente de Dulces Gema y de Rocío y de su familia y de Gema misma, ¿no? Ama su proyecto, sabe que ella es la... Sí, ya demasiado. El ego está un poquito elevado y hay que bajarlo, porque a veces ya quiere contarlo y ella quiere... Conoce a unas nuevas amiguitas en la clase de baile, mamá el celular, pero ¿para qué quise el celular? Era para mostrarles en el celular su página. Las niñas ya no querían saber nada ya y ella estaba, pero miren acá las Dulces Gemas, que no sé qué, las niñas ya sí, pero no entendía de qué hablan, ¿no? Y le digo, no, que ella tiene un emprendimiento, pero ellas me preguntan, ¿pero ella lo hace? Sí, de hecho yo aprendí porque ella me enseñó a mí. Exacto. Y entonces cuando ella ve... ¿Por eso tú cocinas? Sí, yo sí cocino, claro, yo sí sé cocinar y todo, pero no alfajores. Pero postres era lo único, pues un queque que salía a veces duro, ¿no? O sea, nunca me imaginé que iba a hacer unos alfajores tan ricos, porque son, o sea, mando hasta Lima, pronto iremos, ya no sé, pues no, porque ¿por qué no? Es el alfajor y es el proyecto que con Gema me está llevando a dar información, porque si tienes en este caso alguna mamá que tenga algún niño con alguna discapacidad o el síndrome de Down, hay mucha información, que más adelante voy a poner mucha más información también ahí, porque es una página que estoy haciéndola también direccionada para dar información, para sensibilizar a la comunidad en general, y para dar el ejemplo de una niña que cuando tú crees en ella y cuando le das las herramientas y le generas un ambiente adecuado para que ella pueda avanzar, puedes lograr cualquier cosa con tu hijo, ¿no? O sea, mi hija le vende los alfajores de sus amigos en su salón o de cualquier otro lado amiguitos y dice, mira, Gema, mira, ella ya tiene, o sea, Gema, y wow, Gema, ¿no? Pero digo, hay que hacerla que pise un poquito tierra porque a veces también ella... Pero estamos ahí. Tenemos muchos sueños, ¿no? Con esto de Dulces Gemas, pero muy aparte de que sea un emprendimiento, quiero transmitir a través de ello muchas cosas que podemos lograr si nosotros nos enfocamos un poco en ellos y logramos tener las herramientas adecuadas para ayudarlos a ellos. Una de las cosas que hablábamos con Rocío en nuestras tantas reuniones era justamente, más allá de Dulces Gema, porque también sé que esto es así, más allá del proyecto, del emprendimiento, de lo bien que le puede ir, de lo hermoso que es que este trabajo se ha hecho mamá, hija y familia, además, sí hay un fondo que busca que la gente pueda estar más cercana, no solamente a este tipo de casos como el de Gema, sino sensibilizada ante tantas otras cosas que enfrentan seres humanos ajenos a nosotros. Entonces sí busca este proyecto la sensibilización de niños, en el caso de Rocío y de Gema, de niños con síndrome de Down. Sí hay avances, sí hay gente que ya puede entender más, pero aún falta un largo camino de sensibilizar a la gente, de que la gente entienda, de que no tengas que plantar tu mirada en la cara de una niña o de un niño con síndrome de Down, porque es un ser humano exactamente igual a ti, solo que con muchos sueños y con muchas ganas de estar presente en nuestra sociedad sin la necesidad de sentirse juzgado. Eso es lo que buscamos.